Las alegrías de Job, una interpretación del libro de Job. Primera parte. Cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán su vida, dice Dios el Señor, ellos entrarán a vosotros y veréis su camino y sus hechos y tomaréis consolación del mal. Ezequiel 14,13, 14 y 22. Prólogo del editor de la edición alemana. Job se cuenta entre los personajes especialmente determinantes en la vida de Friedrich Weinreib. El lema que antepuso al primer tomo de su autobiografía Encuentro con ángeles y hombres, está sacado del libro de Job. De oídas había oído de ti, mas ahora mis ojos te ven. Job 42,5. Weinreib está convencido de que todo el mundo podría decirlo, si viviera con Job las experiencias que cuentan los 42 capítulos del libro. De lo que se trata es de que se experimente lo contado, no de un análisis distanciado. Eso es lo que pide el encuentro con Job. Una convivencia de más de 2000 años une al señor Weinreib con la tradición judía. Así puede contar, de Job que vive en todos los tiempos de su propia experiencia vivida, y de primera mano. Con ello abre un capítulo nuevo sobre un libro de la Biblia que puede alterar nuestra existencia y desafiarnos. Friedrich Weinreib traduce las imágenes a nuestra vida actual, de forma que experimentamos a Job como amigo, como hermano. Rompe la rigidez de muchas explicaciones teológicas. Se pregunta si no, podría ser que nuestro destino se ha convertido en sufrimiento porque no somos capaces de creer en la historia de amor, oculta en el relato de Job. El muy insólito lema de Friedrich Weinreib para Job es alegría. Es la noción que cuenta en el hebreo del Salvador, lo ha señalado en muchísimas ocasiones. En el centro de toda vida jasídica está la alegría. Y si Friedrich Weinreib identifica su vivencia de Job con la alegría, reconocemos al mismo tiempo su herencia jasídica. La historia de Job ha ocupado y preocupado a Fray Weinreib durante toda su vida. La primera vez ha abordado el tema durante 3 conferencias en el mes de marzo de 1957, el incomprendido Job, Job en la psicología, enfermedad bajo el signo del complejo de Job. Pero sabemos por Friedrich Weinreib mismo, que sus explicaciones de Job comenzaron ya en la cárcel, en 1943, comparen el capítulo Malas noticias en la cárcel. Tenía intención de escribir un libro sobre Job, pero no pudo ser. Pero ha hablado mucho de Job y en muchas ocasiones en sus 42 años de disertaciones. Su voz, despertada por el amor a la palabra y por la sabiduría antigua del judaísmo, la reúne ahora en este libro no escrito, cuyos textos de base están señalados en las primeras páginas. Como autor es aquí toda voz, y necesita lectores que sean todo oído. Para ello la redacción quisiera actuar como una especie de mediador, no más ni tampoco menos. La base son 12 conferencias registradas sobre cinta magnetofónica. Tuvieron lugar desde 1974 hasta 1985 como conferencias individuales, seminarios de varias horas o cursos de varios días, en lugares diferentes, ante diferentes audiencias. La regla es que una conferencia tenga una duración de 2 charlas de 45 minutos, con una pausa de 15 minutos. Los 12 capítulos principales y la división en subcapítulos corresponden básicamente a las conferencias mismas. Fray Weinreib habla por principio libremente, también en cursos de varios días, y nunca utiliza apuntes. Su discurso vive de la intuición de las relaciones. Los conocimientos arrastrados se presentan en tal cantidad, que el lector se encuentra muchas veces en paisajes nuevos, perdiendo la visión global. Y puesto que Fray Weinreib habla con la intensidad de la vivencia momentánea, al oyente con la intensidad correspondiente, se le lleva sin querer a convivir, algunas veces solo se entiende a sí mismo en las palabras habladas. Ciertamente, tal locuacidad en libertad, que Friedrich Weinreib ama se habla, está atada a los límites de toda forma. Pero en la melodía siempre suena algo de aquel silencio universal, que es la base de todo. Tales conversaciones de la boca al oído convierten al dador en receptor y al receptor en dador. Surge algo incomparable, que también sobre cinta magnetofónica, retiene algo de su poder de irradiación. Ahora, al editor que tiene que retener tales vivencias expresadas en la palabra, negro sobre blanco, se le dan posibilidades muy diferentes. La comprensión del texto puede ser una vivencia sorprendente de relaciones, en las que el lector mismo se siente involucrado. El círculo más bien pequeño de oyentes puede ensancharse ahora por la lectura. Y quizás, este libro provoque también que surja el deseo de encontrarse con la voz escuchada sobre cinta magnetofónica, que abre muchos lugares que el texto oculta, de la misma forma que el libro puede hacer visible lo inescuchado. Friedrich Weinreib cuenta la historia de Job desde los sueños despiertos de la tradición y toca con ello las raíces de nuestra existencia. Así podemos aprender a conocernos desde nuestras raíces.
el lado oculto que alimenta y dirige nuestra vida, puede hablar. Sentimos lo que nos falta y con ello aprendemos a ver lo que nos sana. La tradición iguala la interpretación de sueños con el sanar de nuestras enfermedades y dice que justamente la lectura la vivencia de la historia de Job, que Fray Wainwright cuenta como el relato básico de sanidad, conlleva a la crisis que lleva a la salud. Los sucesos del libro de Job son, de alguna manera, un proceso de beatificación, en cuyo final Job es elevado a la santidad por Dios mismo. Una de las pocas iglesias dedicadas a Job es la Son Job en Venecia. Giovanni Bellini creó ahí un retablo, que hoy en día está en la Galleria della Accademia, que muestra al santo Job a la derecha del Salvador. El niño Jesús sentado sobre las rodillas de la Madonna alarga su mano derecha hacia las manos del santo, elevadas en adoración. Job aparece aquí con la alegría del resucitado, esencia de aquello que los comentarios antiguos del judaísmo cuentan como secreto verdadero de este libro. Esperando lo peor. El sufrimiento egoísta de Job. Búsqueda de culpables. La quinta esencia, más allá del 4. Quisiera contar algo de las vivencias de Job, y quizás lo mejor es que comience con aquello que he aprendido en mi vida, que me llevó a poder hablar de Job. Es una historia marco, por así decir. Ya de joven había escuchado y leído de Job. Pero es un libro de difícil entendimiento y yo lo había leído de forma diagonal, porque como persona instruida tenía que saber algo de su contenido, para poder mantener una conversación inteligente. Pero leerlo y comprenderlo de verdad, no he podido hacerlo hasta los sucesos de los que quiero hablar ahora. Es decir, vino una situación en mi vida, en que estaba en una celda de la cárcel, con otros. Éramos 4, y 3 de nosotros estábamos convencidos de que no teníamos mucho más tiempo por delante, porque la sentencia de muerte había sido dictada ya. El 4 mantenía algo de esperanza, pero todos estábamos abatidos y tristes. Pero uno se acostumbra rápidamente incluso a tiempos difíciles y disfruta del diario casi igual que en tiempos buenos, solo que con diferentes penas y alegrías. Así, para algunos era muy importante que el trocito de pan que recibían, fuese algo más grande que el anterior. Contaba su vida como si contara la vida de otro. Alegría, cuando se oía el ruido de aviones que volaban sobre la ciudad, porque podrían ser ingleses o americanos. En muchas celdas entonces se golpeaban las puertas de forma muy ruidosa. Los vigilantes andaban por los pasillos gritando, no os alegréis demasiado pronto. Antes de que vengan los americanos, se os habrá fusilado a todos. Nosotros también nos reíamos. Uno se acostumbra a los tiempos malos. El ser humano tiene una gran capacidad de adaptarse y la situación deja de ser tan mala, aunque más tarde se leerá en libros o se verá en películas que todo ha sido muy malo. Ciertamente había momentos de gran tensión, tanto en el campo de concentración como también en la cárcel, pero estos momentos existen también en la vida. Hay que preguntarse, sin embargo, ¿cómo es posible que nos enfademos tanto en la vida normal, si comparamos con el tiempo en la cárcel? Pero el ser humano reacciona así. Se enfada en tiempos buenos y malos, y tiene sus alegrías aquí como también allá. A la vista de la composición de nuestra comunidad de celda, debe de haber sido en febrero o marzo 1943. Éramos 3 judíos y un holandés, que habían detenido vendiendo algo en el mercado negro. Se sabía que estas personas iban al campo y no era seguro que volvieran con vida. Para nosotros los judíos, el viaje al este solo se conocía el nombre de Auschwitz era seguro. Pero no se sabía dónde estaba ese lugar, en todo caso, no se encontraba en el mapa. No se sabía que se refería al lugar o si encima en Polonia. Además, uno de mis colegas y yo, estábamos ya sentenciados a muerte. No se conocía la fecha de la ejecución. De hecho, se la esperaba cada mañana, cuando de madrugada se oían en el pasillo los pasos de los vigilantes que iban a recoger presos de las celdas. Si los pasos no se detenían ante la celda, el alivio era evidente. Parece que hoy no será, se pensaba. En aquella situación, contaba a mis compañeros de celda muchas cosas de la tradición judía, se ve que soy incapaz de evitarlo. Así también un día hablamos de Job, porque se asocia ese nombre con las malas noticias. Estábamos sentados, esperando la mala noticia que Job también esperaba. Comencé a contarles que la tradición judía no solo conoce el esqueleto de la historia como lo cuenta la Biblia. La tradición cuenta también del envoltorio del esqueleto, que es carne, músculos y también de las vestimentas alrededor del ser humano, que pueden cambiar. Se dice que el interior, el esqueleto, es el armazón firme, el envoltorio es como el mundo de las relaciones, donde puede suceder de todo. Se tenía miedo y se esperaba una mala noticia. Hoy en día nos preocupamos por una posible guerra atómica, por la explosión en una planta nuclear o por la suciedad ambiental. ¿Qué pasará? En la tradición, la historia de Job cuenta otras cosas. El nombre de Job significa enemigo. Job, por tanto, es el enemigo dentro del ser humano. Ningún enemigo de afuera, más bien, yo mismo soy mi enemigo. Y a la pregunta de cuándo ha vivido,
Se contesta, Job vive en todos los tiempos. Se le encuentra en los tiempos de Adán, luego en el mundo de Noé, de Abraham, en el tiempo del rey David, etc. Vive en el país de Uz, como lo llama la Biblia, y Uz se escribe como Etz, árbol. Significa que vive en el tiempo del crecimiento, del desarrollo, donde todas las cosas cambian constantemente. Job se preocupa por sus hijos, tiene 7 hijos y 3 hijas porque teme que puedan pecar en las fiestas habituales cuando todos los 10 se reúnen. Para redimir la situación de antemano, por así decir, ofrece sacrificios. La pregunta pertinente es, ¿no se preocupa por el mundo? ¿Solo se preocupa de sus hijos? Lo que pasa en el mundo, le da bastante igual. Vive bien, posee grandes riquezas de animales y es un hombre considerado. Pero se preocupa únicamente de su entorno más cercano. Sus hijos podrían pecar, y él quisiera que vivieran sin pecado. Una preocupación egoísta, podríamos decir. Y porque vivía así, viene al cielo Satanás, el rey de los demonios, y se presenta ante Dios. Satanás, en hebreo, significa obstaculizador. Cierto, Job es un hombre bueno y justo, dice Satanás, pero, ¿qué pasará si comienzo a obstaculizar su vida, que fluye de forma tan placentera? La tradición dice que eso significa que se llama la atención al ser humano, que no solo existe esta vida, esta existencia, este mundo, sino que hay mucha más vida y muchas más posibilidades de existencia. Si sufre podría darse cuenta de que también existe eso otro, que la vida no termina y que también puede darse en otros mundos. Que la vida de alguna manera depende del ser. Las palabras hebreas de ser y de vida están, etimológicamente, muy cercanas. El pensamiento de que el ser es algo eterno. Es decir, Satanás no viene para castigar a Job. No, puede leerse en una de las muchas historias antiguas que su venida es para que Job recuerde que existen otras posibilidades, que este mundo no es el único. Se dice que Job es demasiado limitado, que su mundo es demasiado estrecho. Y la estrechez provoca miedo. Job comienza a tener miedo, porque solo existe este único mundo para él. Cuando contaba este relato a principios del año 1943, para mí también era importante que esta vida fuese un aspecto nada más de la vida en general, una sola de sus muchas formas manifestadas. Y entonces vienen las malas noticias. Un mensajero comunica el robo de los bueyes y de las asnas, un segundo la pérdida de las ovejas y los mozos, un tercero el robo de los camellos y el cuarto cuenta el derrumbamiento de la casa y la muerte de sus hijos e hijas. Está ahora enfrentado con la muerte, no puede ir a mirar a otro lado. Y con ello se pregunta, si esta vida es la única. La reacción de Job es la de un hombre recto y tranquilo, resignado, podríamos decir. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. 1,21. Mantiene con firmeza su humanidad, soporta la adversidad dignamente. Cuando Satanás se presenta de nuevo ante Dios, Dios le señala que Job, a pesar de las adversidades, sigue siendo un hombre fiel y piadoso. Sí, contesta Satanás, hasta ahora solo se ha tocado a su entorno. Pero si él mismo es atacado, deja que arremeta contra él. Bueno, dice Dios, obstaculízale en su camino hacia la tranquilidad, pon trabas en su pensamiento de que esta vida sea la única, para que suelte su unilateralidad. Pero su vida, no podrás tocarla. Por estas palabras de Dios, Satanás no puede tomar la vida, solo puede molestar. La vida como ser, no tiene solo este lado del estar, tiene muchas más posibilidades. La vida en el ser es la fuente de muchas posibilidades. ¿Significa que la vida es doble? Lo manifiesto aquí y lo complejo que no vemos, pero que conocemos dentro de nosotros. Sentimos que nuestro yo es diferente de aquello que se manifiesta concretamente aquí con un nombre. Nuestro yo es eterno. Satanás vuelve pues y golpea a Job con enfermedades. Según la tradición significa que no solo enferma físicamente, sino que se da cuenta de que la base de su existencia puede ser tocada y asaltada. Se da cuenta de que su existencia no se basa en nada seguro. En el mundo, con su búsqueda de paz y bienestar, en algún lugar debe de haber un gusano. Venga como venga, al final está la muerte y la pérdida de todo. A las personas con sus deseos, con sus sueños, con sus esperanzas y sus amores, se les olvida. Se pierden. Es causa de frustración. Ahora vienen los 3 amigos a Job, Elifaz, Bildad y Zofar. Se dice que cada persona, además de lo que es en sí, tiene otros 3 aspectos. Es un cuádruplo. Como también se habla de los 4 elementos, de las 4 bases, está la tierra, pero con otros 3 elementos inherentes, fuego, agua y aire. Cuando se presenta la idea de la muerte, sus otros 3 fundamentos se anuncian, sus 3 amigos con sus nombres. Y se inicia una conversación. Ni la vida, ni nada tiene sentido, dice Job, y maldice el día de su nacimiento. Mejor sería no nacer, porque si se nace,
habrá que morir. Seguidamente los tres amigos comienzan a hablar con él. Cada uno habla, y cada vez contesta Job. 10 veces va así, de ida y vuelta. Conversaciones difíciles. Cuando se trata de la existencia del todo, cuando se piensa que nada tiene sentido, se anuncian los otros tres aspectos del ser, las otras tres partes del yo. Podemos resumir las conversaciones, diciendo que los tres intentan buscar una razón que justifique los golpes recibidos. Dios no puede equivocarse, tú debes de haber pecado, de ahí los golpes. No, dice Job, no he pecado. Es fácil hablar estando sano, yo estoy enfermo. Lo que me sucede es injusto. Soy como todas las demás personas, quizás algo mejor. Las conversaciones vienen y van, y no hay salida. En otras palabras, en la vida, aquí, en todos los 4 elementos de la vida, no hay contestación en cuanto al sentido del sufrimiento. Las explicaciones siempre terminan así, debes de tener culpa. Pero se siente que no es el caso. Aunque estuviese totalmente limpio y libre de pecado, también en este caso existiría la muerte, sería olvidado o juzgado equivocadamente. Es decir, no hay respuesta válida. Al final, una cuarta persona se inmiscuye, el yo, que sentencia que todas las conversaciones carecen de sentido. Terminan, por así decir, en un callejón sin salida. Muchas palabras inteligentes, pero ninguna respuesta satisfactoria. Al final, Dios mismo interviene. En la tempestad irrumpe a Job, a él solo, al ser humano, que se da cuenta de que las bases de este mundo, de nuestra existencia, están podridas. Las bases que se nos han enseñado, no son tales. Como también lo dije en la cárcel, tenía entonces casi 33 años, lo que se nos enseña, realmente, no tiene valor. Porque, ¿qué sucede? Millones de personas luchan entre sí, tiran bombas, hay sucesos terribles, infamias. ¿Acaso es así la vida? Lo que hemos estudiado, ¿acaso ha tenido sentido? Ahora se usa en la guerra, se convierte en técnica. Dios mismo habla con Job, con aquel que sufre. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasa con toda la demás vida? Tú, que solo te preocupas por la tuya y la de tu familia. La vida anterior a la llegada del hombre, la vida de los animales, de las plantas. Todo es alimentado por mí, desde el ser infinitamente pequeño, invisible para ti, pero que vive y tiene voluntad de vivir, hasta el mayor. Dios habla seguidamente del Leviatán y del Behemoth, seres primordiales, mitológicos, que son la base de toda la vida en el mundo. A todo eso yo doy alimento, dice Dios, y todo tiene relación conmigo. Pero tú solo tienes relación contigo mismo. ¿Te duele ahora la vida en este mundo? ¿Tus hijos, tus bienes, tus riquezas te duelen? ¿Los demás te han importado algo? Si no estaban en relaciones comerciales o sociales contigo, te daban igual. ¿Alguna vez has pensado en todo eso? Dios le explica entonces a Job el sentido de esta vida, en todo lugar y en todo tiempo. No se trata de encontrar explicaciones, más bien, de entablar una relación. El sentido de esta vida es encontrar una relación con toda la creación, o, por lo menos, anhelarla. ¿No vive Job en el país de Uz, es decir, en el país del crecimiento? Todo lo que crece tiene vida, lo que significa que en espacio y tiempo se manifiesta algo que viene de otro mundo. Hay una fuerza que puede cambiar toda cosa. Solo lo muerto queda como es, eso. Lo que vive puede cambiar, va de fase en fase, siempre diferente. Ahora, solo puedes buscar una relación, si vive en ti algo de aquello que yo llamo amor. ¿Jamás has amado a tus hijos? ¿O solo has tenido miedo de que no sean buenos, la preocupación de que lleguen a ser útiles y no molestos? El amor, sin embargo, es absolutamente diferente. ¿Y tienes una relación con los animales, o son solo algo útil para ti? Matamos animales para el progreso de la ciencia, para las industrias cosméticas y farmacéuticas. De la misma forma que matamos a seres humanos argumentando, son los enemigos. Enemigo es el significado del nombre de Job. Y Job 1:16-2. Mata todo en su entorno, porque no tiene relación con él. Tú, Job, eres el único que sufre, dice Dios, y justamente por eso te amo. Es por esto que Satanás vino a ti. Tus tres amigos no sufren. Mediante tu sufrimiento, quizás podrás despertar el amor, despertar y tener una relación con toda la vida, con todo el mundo. Reza por tus amigos, sigue diciendo Dios, porque solo conocen este mundo con sus 4 elementos. Mientras que tú estás ahora más allá de ese cuádruplo, estás en la quinta parte, en la quinta esencia. Y ahora comprendes que todos los acontecimientos en el mundo suceden solo para que tú consigas una relación con la vida. Para que veas que la vida es eterna, que el amor no podrá permitir nunca que nada se hunda. Si amas a tu perro, no soportas su muerte, debe de estar siempre contigo. Visto así, la vida es eterna, es el ser. Mi nombre, dice Dios el Señor, es el ser.
La palabra hebrea Obes significa ser, el ser en el presente. En el ser está todo, siempre. Tú has limitado ese todo, has visto únicamente a tu familia, tu cuerpo, tus teorías que se hunden, porque todas las teorías se hunden alguna vez. Mientras que, en realidad, se trata de otra cosa, de la dimensión del amor, de la fe. De eso se trata. Después de esta conversación, Job sabe lo que se quiere de él. Solo ahora lo veo, dice, siempre he tenido ojos, pero solo ahora veo. Y siempre quería escuchar, pero solo ahora oigo. He visto también el otro lado. Y Job recibe devuelto el doble de todo lo que ha perdido. No quiere decir el doble en cuantía, significa más bien este lado, el lado de tiempo y espacio, y el otro lado, el lado eterno. Así tiene todo. Después de contar esta historia, nos sentíamos todos muy bien. Aunque teníamos miedo, signo de interrogación abierta de quién realmente y de qué. Sentíamos que la vida es eterna. Hemos aprendido algo que fortifica la fe, sobreviviremos. Y recuerdo que dije, casi de forma profética, nos volveremos a ver después de la guerra. Y curiosamente, hemos sobrevivido, quizás, porque algo nuevo había entrado en nuestras vidas, relativizando esta vida de aquí de tal forma que lo otro podía surgir fuerte y convincentemente. Quizás como Job, habíamos pasado por todos los mundos. Lo contaba no solo a los demás, también a mí mismo, escuchaba mis palabras. Mientras contaba, me di cuenta de cómo son las cosas de verdad, no importa lo que será o a dónde seremos, transportados, viviremos, sino aquí, allá o allá o allá. Porque la vida es ser. Y el ser es eterno. Si uno mismo se enfrenta al sufrimiento o lo ve en el mundo, no debería decirse siempre cuán malas y feas son las cosas. Porque quizás solo quiere recordarnos que la vida aquí no es todo lo que hay, que la vida va mucho más allá, que es mucho más, es eterna. Lleva una conversación en él, inconsciente. Porque la conversación de Job con sus amigos y con Dios, es una conversación inconsciente, si se sufre. Es decir, podría ser que suceda en el inconsciente y que quizás esté esperando al ser humano, para anudar una relación con él. Que podría dejar de buscar pruebas y conocimientos. Que podría comenzar a creer, esperar y amar. Que podría sentir la posibilidad de que la vida aquí no es todo. Podría argumentarse que muchas personas han tenido la experiencia del sufrimiento y no han logrado sobrevivir. Entonces digo que la vida sigue también para aquellas personas que ya no están aquí. Como la espiral de la vida lo demuestra, siguen con vida. El sufrimiento aquí libera los demás aspectos. Job vive en la vuelta más baja de la espiral. Los tres amigos corresponden a las vueltas superiores de los demás mundos. El mundo de aquí, donde podemos sufrir, libera los demás mundos. Por ello, el mundo de aquí es tan precioso. Nuestras conversaciones en la cárcel terminaban con la constatación de que estamos agradecidos de poder vivir, y de vivir en estos tiempos, de estar encarcelados por los nazis en los tiempos de Hitler. Puede que parezca una paradoja, y ciertamente lo es, pero esta historia se me quedó grabada, y cuando más tarde he hablado de Job, siempre hay algo de lo contado en aquella primavera de 1943. Siempre surge este aspecto que tiene tanta importancia para mí. Es el lema de mi vida, lo siento así, y puedo hablar de él ahora. Comprendí entonces que todo se vuelve a recibir. Igual que Job, que a pesar de sus enfermedades no se pierde, y recupera a sus hijos y todas sus riquezas. Y luego, cuando estábamos sentados ahí y de alguna forma, gozábamos de la noche, sucedió algo curioso. En la cárcel era así, a las 10 de la noche la luz se apagaba automáticamente. Pero aquella noche, la organización se olvidó de apagarla. Tuvimos luz hasta medianoche y nos extrañamos ante el suceso. De pronto se oyeron gritos e insultos de los vigilantes. ¿Por qué? ¿Está la luz encendida? En la central, se habían olvidado de apagarla. Job en la Cábala. Ser enemigo de sí mismo. El sacrificio unilateral. Experimentar el destino del mundo. De Job podría hablarse durante toda una vida. Porque los temas bíblicos no son un acontecimiento histórico, todo lo contrario, tratan de nosotros mismos. También de la propia vida podría contarse sin fin, porque en realidad, se viven cosas inagotables. Como todos los relatos míticos, el tema de Job surge de una región del ser humano que llamamos el inconsciente. Y saliendo de esa región alimenta nuestra vida consciente. El nombre de Job, en hebreo, es interpretado etimológicamente como enemigo. Habla del ser humano que es enemigo de sí mismo y por ello atrae el sufrimiento. En general se piensa que el sufrimiento viene de fuera. Pero quizás el ser humano sufre porque tiene al enemigo dentro, y con ello atrae al enemigo de fuera. Quizás viene en los reveses, porque hay algo en él que susurra, puede esperarse en tu vida. En la psicología moderna se ha descubierto que existen ciertas personas que atraen, por ejemplo, accidentes. Casualidad, decimos. ¿Pero qué es la casualidad?
No conocemos sus raíces. También hablamos de intuición. ¿De dónde viene? Cae como la casualidad, viene a ti de otra parte. La lengua viene de la región del inconsciente, y por ello las palabras que usamos son verdaderas, son de una verdad profunda. Si, por ejemplo, hablamos de cierta disposición, antecede una voz interna. La disposición para oír una voz. La palabra comprender tiene que ver comprender una cosa, actuar con las manos. Si hablamos de contar un cuento, sabemos que tiene también el significado de contar números o cosas. Es inherente a la lengua que viene del inconsciente, de la región de donde también vienen nuestros sueños, sin que podamos influenciarlos. La lengua nos muestra en el nombre de Job, que existe un enemigo dentro de nosotros. En la sabiduría antigua, no se sitúan las cosas en el exterior del cuerpo, no se hacen proyecciones, no se proyecta otro. Porque haciéndolo, nos deshacemos del asunto y rompemos la relación. En ese caso, buscamos una imagen enemiga o un culpable. Pero quizás es así, que tengamos todas estas personalidades de la mitología dentro de nosotros. De la misma manera que en el así llamado complejo de Edipo, nadie piensa ya en el mito griego, sabiendo que se trata de un conflicto dentro del ser humano. Todo lo que viene del mundo del inconsciente, es decir también de la Biblia, vive en primer lugar como aparece en nuestro propio inconsciente, como por ejemplo Job, o Abraham, o Juan. La Biblia misma lo llama Dios en nosotros, y nosotros en Dios. Señala aquello que, junto con todas las palabras, está presente en nuestro inconsciente. Si se habla de la Biblia como un libro inspirado, se refiere al Espíritu Santo. En el espíritu del ser humano vive el inconsciente, y en el inconsciente vive lo santo, Dios en mí, o dicho con palabras cristianas, Jesús en mí. Y puesto que vivimos en un mundo de muchas personalidades individuales, y cada una puede decir lo mismo de sí, ¿qué puede significar mi relación con las demás personas? Está en mí, pero en los demás también. ¿Para qué necesito al otro? ¿Qué podemos darnos? Podría ser que la gran comunidad de personas del mundo refleje la comunidad bíblica, que en uno juegue Abraham, en otro Moisés, en un tercero Elías, un papel significante. O quizás Esaú, Nabucodonosor o los romanos, con los matices inagotables de todas las figuras y palabras bíblicas. De esta manera, en la humanidad estaría presente siempre la totalidad, oculta, en el inconsciente, por supuesto. Puede ser que en el comportamiento de alguna persona algo sea visible, y que otros aspectos nunca tengan expresión en su vida consciente. Yo vive en todos los tiempos, como dice la tradición. Ahí donde el ser humano no es capaz de tomar una decisión dentro de la alternativa que se le ofrece, yo vivo como tirano. No se atreve a decir ni sí ni no a la vida, y tampoco puede decidir qué es más importante, la vida consciente o la inconsciente. Sabe que las dos vidas tienen su realidad, aunque del inconsciente, como dice la palabra, no se sabe nada. ¿Qué se sabe de sí mismo? Y a pesar de todo, se acepta la presencia de un yo. Aunque tenga miedo de reconocerse y huya siempre de nuevo de su yo, esperando a pesar de todo, encontrarse a sí mismo un buen día. Por otra parte, hay que vivir en el mundo y con el mundo, lo concreto requiere que estemos, no puede refugiarse en los sueños. Así vacila el ser humano entre dos posibilidades. No poder decidirse significa que tiene un enemigo a la vista. Esa es la historia de Job, como la tradición la cuenta del ser humano. Que se diga que Job viva en los tiempos de Adán, de Abraham, Noé, Moisés, David y Salomón, es decir en todos los tiempos, significa que es una presencia dentro de nosotros, que juega un papel importante. Quizás se necesita siempre una imagen enemiga fuera, para anestesiar al enemigo de dentro y para desviar la atención de las debilidades propias. Quizás, enfermar es otra consecuencia de no querer ver al enemigo dentro, sino siempre fuera. En ese caso se anuncia y provoca el hundimiento del ser humano. No puedes vivir así. Es la causa de las enfermedades, visto desde ahí. Porque siempre se quisiera saber de dónde viene la enfermedad. Es la constitución, se dice, sabiendo que personas fuertes a veces sucumben y otras más débiles sobreviven. Se ignora por qué uno sí y el otro no. En el ser humano existe la región del inconsciente, que tiene gran influencia. Pero acerquémonos al relato de Job, como la Biblia lo cuenta y como la tradición lo interpreta. Job es un hombre honesto y bueno, un ciudadano ejemplar podríamos decir, y no lo digo con tono jocoso. Y se le describe como recto e íntegro, incluso piadoso, y su vida va bien. Tiene 7 hijos y 3 hijas, también 7.000 ovejas y 3.000 camellos. Curioso que aquí el 7 y el 3 se repitan, en los millares. Tiene, además 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Sus hijos organizan banquetes en sus casas, invitando a todos los demás, también a sus 3 hermanas. Cuando festejan, Job tiene miedo de que, quizás, pueda suceder algo malo.
Por esta razón aporta sacrificios a Dios, sacrificios que suben al cielo, que es la palabra hebrea usada. El sacrificio sube significa que este mundo va en línea recta, hacia el cielo. ¿Cómo entenderlo? La tradición explica que Job tiene una relación directa con el cielo, pero que le falta la relación con el mundo de las cosas manifestadas, de lo concreto. Es decir, que Job ha hecho su elección, el cielo, hacia ahí va su relación. En cuanto a su relación con el mundo, tiene grandes riquezas y bienes y se considera bendito por su causa. Que solo necesita suplicar a Dios y preguntar si es correcto así. Y aunque los hijos no sean buenos, solo debe escoger este camino para arreglarlo todo. La tradición critica a Job a causa de ese comportamiento. Y porque no tiene relación con el mundo de aquí, este mundo de aquí se le acerca. Sufre desastres que vienen de Dios. Como lo cuenta el libro de Job, las huestes celestiales, los hijos de Dios como son llamados ahí, vienen ante Dios, y de entre ellos también Satanás. Esta palabra hebrea significa obstaculizador, alguien que se pone en el camino, que impide que sea transitado. Y Dios le pregunta si en sus recorridos por la tierra ha prestado atención a su siervo Job. Sí, contesta Satanás, va bien, pero no es de extrañar, porque ha sido bendecido por ti en todo. Con otras palabras, cuando la relación con el cielo es buena, las cosas van bien. Pero ¿qué pasa con su relación con este mundo? Parece que Dios mismo llama la atención de Satanás hacia Job, para que le enseñe este mundo. Debe darse cuenta de que las cosas de este mundo no son tan obvias, el bueno es recompensado, el malo es castigado. Que Satanás comience a obstaculizarle. Así las cosas, Satanás visita a Job. 1,13, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano el primogénito. Job 1,14, y vino un mensajero a Job que le dijo, estando arando los bueyes, y las asnas paciendo cerca de ellos. Job 1,15, acometieron los de Saba, un país de la Biblia, y tomáronlos e hirieron los mozos a filo de espada, solamente escapé yo para traerte las noticias. Job 1,16, aún estaba hablando, y vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los mozos y los consumió, solamente escapé yo solo para traerte las noticias. Job 1,17, todavía estaba hablando, y vino otro que dijo, los Casdim, caldeos, hicieron 3 escuadrones, y dieron sobre los camellos y tomáronlos, e hirieron los mozos a filo de espada, y solamente escapé yo para traerte las noticias. Job 1,18, entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Job 1,19, y he aquí un gran viento que vino del lado del desierto, e hirió las 4 esquinas de la casa, y cayó sobre los mozos y murieron, y solamente escapé yo para traerte las noticias. Así, Job experimenta en carne propia el destino del mundo. Viene sobre él, no sabe de dónde. Sabe que no ha hecho nada malo. ¿No he aportado sacrificios? Dios me ha bendecido. Y aunque mis hijos hayan hecho cosas malas, yo he aportado sacrificios en su nombre. He rezado ante Dios y ahora me viene esto, ¿cómo es posible? Pero Job acepta. Job 1,21, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Job 2,1, y otro día aconteció, que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos pareciendo delante del Señor. Job 2,2, y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás al Señor, de rodear la tierra y de andar por ella. Sí, continúa diciendo Satanás, mucho ha perdido, pero a él mismo no ha sucedido nada. Si pudiera arremeter contra su persona. Job 2,6, y el Señor respondió, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Satanás vuelve a la tierra y hirió a Job de una maligna sarna, desde la planta de su pie hasta la mollera de su cabeza. Significa que algo se exterioriza, que se muestra en el exterior. Lo más profundo, lo más interior, por decirlo así, se vuelve somático, se exterioriza en el cuerpo. Job enferma gravemente, siente que el final se acerca, y en esta segunda fase, en la cual él mismo es tocado, algo nuevo despierta en él. Comienza a maldecir el día de su nacimiento, su vida le parece sin sentido. ¿Vive acaso ese Job también dentro de nosotros? ¿Experimentamos quizás lo mismo? Si perdemos lo que nos pertenece, si nuestros esfuerzos no son reconocidos tal como esperamos que lo sean, si se roban nuestros bienes, entonces protesta, nuestra mujer, es decir, nuestra existencia, nuestra vida consciente. El inconsciente, sin embargo, sigue siendo fiel, quiere seguir, construir de nuevo, convertirlo todo en bendición, buscar caminos nuevos. Aunque ciertamente existe el sentimiento, mi vida misma es atacada, nada tiene sentido.
Ya no soporto el mundo. No comprendo por qué vivo. La búsqueda de razones. Las quejas del cuerpo, vivirlo en el sentido de ser amado. El secreto del acto sin recompensa. Si aceptamos las vivencias de Job como algo que se refiere a nosotros mismos, el relato se vivifica. No se trata de conocerlo, se trata de experimentarlo. También podría llamarse de conocimiento inconsciente. Quizás el relato entra en el ser humano como la simiente en la tierra, para germinar, madurar y aportar vida nueva. Y cuando las cosas le van muy mal a Job, sus tres amigos acuden. Los cuentos antiguos hablan de los tres amigos, que forman una unidad con el ser humano, por ejemplo, Mamre, Escol y Aner con Abraham, Génesis 14,13. Y en el Nuevo Testamento conocemos los tres reyes de Oriente, que vienen al niño Jesús. Existe pues un cuádruple, como los cuatro elementos. El cuarto, que podemos llamarla situación concreta, está siempre junto a los otros tres. En el ser humano están estos cuatro. En la tradición se habla de los cuatro mundos desde la creación, siendo el cuarto mundo el que conocemos. Los otros tres están superpuestos sobre el cuarto. Hay que decirlo así, porque no se puede hablar de un anterior, que predeterminaría la noción del tiempo, pero el tiempo solo existe en este cuarto mundo. Los demás mundos no conocen el tiempo como algo que fluye, ahí existe el tiempo y la vivencia del tiempo como algo enteramente diferente. Por ello se dice también, que dentro del ser humano existen tres regiones en el inconsciente, superpuestas sobre la cuarta región, la de la consciencia. En la Cábala se habla de los tres tipos de almas que están, invisibles, por encima de la presencia concreta del ser humano: Nefes, el alma corporal; Ruaj, el espíritu; y Nisamá, el aliento de Dios, la presencia divina en el ser humano. Los tres amigos que acuden a Job, son llamados por sus nombres: Elifaz de Temán, Bildad de Suaj y Fazar de Naamán. La llegada de estos tres amigos significa que reflexionamos, inconscientemente, sobre el significado de la vida, sobre el sentido de que a mí me sobrevenga esto y al otro aquello, y sobre cuál pudiera ser la causa. Buscamos razones. ¿No pensarás, dicen los tres amigos, que Dios te castigue sin razón? Job contesta que con la mejor de las voluntades no puede encontrar ninguna razón. No he hecho nada malo. Quizás alguna vez haya hecho cosas, obligado por las circunstancias, que de otra forma no hubiera hecho. Pero otro también lo hubiera hecho, quizás cosas aún peores. Toda persona piensa así, que no hubiera podido actuar de manera diferente. No es tan fácil, sin hipocresía, que surja un sentimiento de culpa. Preferimos ser culpables por motivos tácticos, para liberarnos de todo. Pero, de hecho, en lo más profundo, pensamos que hemos sido obligados de alguna manera por las circunstancias, por la masa hereditaria, por la guerra o lo que sea. Como si no podría haber hecho cosa semejante. Cuando los tres amigos hablan con Job, significa que nuestras tres partes en el inconsciente reflexionan. No se expresa en palabras, son como ideas repentinas que nos vienen, mientras que leemos el periódico o conducimos el coche. Si se reflexiona de forma concentrada sobre un asunto, la tradición dice que eso no vale, no es real, un juego causal, porque sucede en el consciente, pero si pasa sin que lo sepa, puede tocarle profundamente. Entonces le vienen las palabras como fruto de sus reflexiones y siente una relación. No lo hace él, más bien, se hace en él. Ciertamente se trata de él, pero la relación no ha sido construida conscientemente. Los tres amigos intentan en varios ciclos, sucesivamente, hacer el asunto comprensible, y los tres sienten al final que no hay respuesta en la causalidad. Job, el cuarto, el ser humano consciente, se niega a aceptar sus argumentos, dice que no entiende el mundo. Y quizás sea lo correcto no conformarse, no resignarse. Que no diga, debe de ser así, me doy por vencido. Es una conversación larga y al final acude un cuarto personaje, Eliú, que lo intenta de otra forma y dice que todos habláis tonterías, que no es así. Pero, tampoco él puede dar una respuesta clara al ser humano consciente, no puede mostrar de lo que se trata. Es decir, el libro de Job toma muy en serio a la vida consciente. Los amigos que sostienen que Dios no puede hacer nada injusto o malo, reflejan el lado inconsciente de Job. Mientras que Job está seguro de haber tenido siempre una relación correcta con Dios, el mundo como él lo veía, estaba bien, su relación con Dios era buena y había encontrado su camino. Y ahora debe darse cuenta de que su inconsciente habla de cosas que él no comprende. ¿No he aportado sacrificios?, pregunta Job. He rezado, soy temeroso de Dios. Sí, contestan los amigos, pero vista tu condición, algo no está bien. Aquí se está concretando algo, la importancia de nuestra vida concreta, de nuestra realidad. Simular algo en el inconsciente, para pensar seguidamente que se sabe cómo son las cosas, es fácil. Pero en el caso de Job vemos que la vida consciente no se da por satisfecha.
La vida consciente está enferma, porque el inconsciente nos comunica que solo hay que hacer el bien y todo estará en orden. ¿El bien? ¿Para quién? Para ti, para el mundo. El cuerpo de Job se queja, sufre, tiene una enfermedad grave. En los últimos capítulos del libro de Job, se nos cuenta de una gran tempestad, en la cual Dios irrumpe. Una gran tormenta en el inconsciente, puede decirse también. Al final Dios habla con él, desde la región quinta, desde la quinta esencia, frente al cuádruplo. De esta conversación, Job saca la conclusión de que él y sus tres amigos no han tenido nunca una visión correcta de la vida. Faltaba una dimensión, la dimensión divina, una dimensión no causal. Porque los tres amigos intentaban encontrar razones causales para explicar su sufrimiento. La nueva dimensión que ha llegado a conocer en la tormenta le dice, no puedes nunca explicar el porqué de tu destino y de tu estancia en el mundo, solo puedes intentar sentirlo, experimentarlo, sabiéndote amado. Significa preguntar de una manera por completo diferente. No es la acumulación de muchos conocimientos lo que hacen sabio al ser humano, más bien la experiencia o, mejor dicho, la dimensión del amor, de la fe, entregando para ello toda la vida, también la de aquí. No pienses que el sacrificio que va en línea directa hacia Dios sea suficiente, también se requiere la experiencia aquí, el sentimiento de que la vida aquí no está separada de la otra dimensión. Los dos lados de la vida son importantes. Estas palabras podrían llevarnos a contestar la pregunta sobre el significado del enemigo de dentro. Porque justamente para eso está, en el relato es Satanás que viene y atormenta y molesta a Job para obstaculizar el camino, para que no podamos recorrerlo. Se anuncia porque creemos que la vida puede ser un plan perfecto, que se pueda vivir de forma causal por así decir, y por otra parte creer en Dios y amarle. Lo curioso es que Dios habla de la vida aquí de la naturaleza, de animales mitológicos, los cuales podría decirse que viven en nuestros sueños. Habla del leviatán, de ese gran pez primordial, de Behemoth, aquel toro primordial o unicornio, como también se le llama. Habla de la vida, como teniendo una perfecta realidad terrenal. La respuesta de Dios a Job no es una teoría filosófica ni una teología. Más bien, Dios le pregunta, ¿cómo crees que se ha alimentado todo en el mundo? ¿Podrías imaginarte que yo mismo soy una víctima, que siento que no se me entiende, que yo te esté esperando a ti? ¿Que tú solamente por vía del sufrimiento reconoces que el cuerpo es muy importante? Porque yo tengo una relación muy estrecha con el cuerpo, soy el Dios del cuerpo, de la misma manera que lo soy de los espíritus, de los ángeles y de las almas de los seres humanos. La resurrección, lo sabemos, significa también la resurrección del cuerpo. No se trata de una resurrección, de alguna forma, del espíritu. Como vivimos ahora, viviremos entonces, solo que entonces el lado corporal estará unido con aquello que nos falta hoy en día, el lado inconsciente de la vida. Seguro que nos gustaría vivir teniendo esta relación. ¿Podemos entrar en el inconsciente y unirlo con el consciente? De ello cuenta la Cábala en su relato de Job. Porque la realidad es que todos nuestros esfuerzos están encaminados única y unilateralmente hacia el éxito. Hacemos aquello que sabemos nos ayudará, tomamos medicamentos o ayudamos a personas, con la intención, por ejemplo, de que no se conviertan en comunistas. Y al mismo tiempo pensamos que somos temerosos de Dios, que creemos en Dios. Sin embargo, la Cábala ve la respuesta de Dios a Job en el sentido de que Dios dice, solo puedes mostrarme amor si haces aquello que no promete ningún éxito, ninguna recompensa. Y debes hacerlo tan intensamente como si prometiera gran fortuna. Significa que Dios habla del esfuerzo gratuito, de aquello que hacemos gratuitamente, por amor a Dios, sin ninguna intención de éxito o de recompensa. Por otra parte, las conversaciones de los tres amigos con Job tratan de métodos que prometen el éxito. Los tres dan buenos consejos, hablando de qué caminos quizás serían los mejores. Al final de la conversación de Dios con Job, Dios le pide a Job que rece por sus amigos. Job 42,8, mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Sus explicaciones daban vueltas, iban en círculo, porque excluían a este mundo con su sufrimiento. No tiene por qué ser sufrimiento corporal, puede ser espiritual. No se aguanta el mundo tal cual es, toda esta injusticia, este sinsentido. Alguno no aguanta esa fijación por el dinero, otro no aguanta lo religioso, otro las investigaciones científicas. ¿Para qué? Se pregunta. Reza por tus amigos, porque tú que estás corporalmente aquí, eres decisivo para lo otro. Se nos está comunicando aquí algo poderoso y misterioso sobre el sentido de nuestros quehaceres. Debemos darnos cuenta de que todo lo que hacemos aquí, en muy gran medida, está condicionado por motivaciones causales. La meditación, por ejemplo, sirve para la distensión,
para mejorar el pensamiento, la concentración y, en breve, mejorar el rendimiento. Donde en nuestra vida existe el esfuerzo gratuito. Hay momentos así en el cristianismo. Pienso por ejemplo en la comunión, en la misa católica. Podría decirse que el sermón sería suficiente. Pero se hacen cosas sin valorar para qué están, porque se sabe desde la tradición que se hace así. Nadie puede explicarme cómo es que el pan, la hostia, es un cuerpo y el vino es su sangre. Existe todo un complejo de comunicaciones bíblicas sobre el hacer, sin que se explique para qué, por qué se hace. En la tradición judía, en mucha mayor medida aún que en la cristiana. Quizás el sufrimiento de este mundo sea justamente ese estar en medio. Estar en medio de lo concreto, terrenal, económico, político y del más allá, espiritual, religioso. Siempre estamos en medio, en lugar de anudar y construir una relación desde el lado de aquí, estando abierto al lado de allá. En la tradición, se conectan los últimos capítulos de Job con el principio de Génesis. Se cuenta cómo Dios hizo el mundo en 6 días y descansó en el séptimo. Pero luego comienza un segundo relato de la creación con la constatación de que todo está, pero que nada puede crecer. Está en potencia, en forma primordial, pero aún no está operativo. La Biblia lo cuenta diciendo que aún no ha llovido. Bueno, podríamos decir, si Dios hace todo, no es necesario que nos preocupemos por la lluvia, ya vendrá. ¿Qué significa que no ha llovido aún? De un lado, todo está, de otro lado, realmente nada está, como se nos cuenta en el segundo relato de la creación. En la Cábala, como decíamos, se relaciona el relato de Job con la creación. El primer relato de los 6 días y del séptimo corresponde al relato donde Job está conversando con sus amigos. Las cosas están divididas, no hay relación con Dios. En el primer relato de creación, Dios se muestra bajo el nombre de Elohim. En el hebreo, este nombre describe una multitud en unidad. El Dios de la unidad. En el segundo relato, en el segundo capítulo de Génesis, Dios no solo se muestra bajo el nombre de Elohim, se le añade otro nombre, el tetragrama, que se pronuncia el Señor. En el judaísmo, el tetragrama, cuyas raíces son la palabra Ove, no se pronuncia. Dios no se llama ya, solo Elohim, sino el Señor Elohim. ¿Qué significa ese segundo nombre de Dios, el tetragrama, de 4 letras? Es el nombre de Dios, en su relación con el ser humano. Es el Dios que se relaciona con el ser humano, yo te amo, pero también necesito tu amor. Como tú dependes de mí, así dependo yo de ti. Dejaré que llueva, significa te enviaré mi palabra, y tú subirás como el vapor, E1:4, en hebreo, hacia mí. Se trata de una imagen soñada, una imagen mitológica. Según la tradición, el primer relato expresa la situación en la que Dios ama al mundo, pero sin tener relación, sin ver su significado. Así le pide a Satanás visitar a su siervo Job, para que el ser humano le aporte el sentido del mundo. Dios quisiera hablar con el ser humano. Siguiendo un relato muy antiguo, Dios creó 974 mundos, según la ley. Pero con la ley no obtuvo ninguna relación y todos los 974 mundos tuvieron que ser anulados. Está escrito que son los golpes que han caído sobre Job, los animales, las riquezas, los hijos y las hijas, todo anulados. Ahora habla Dios con el ser humano porque siente que el sentido de todo está en la relación. Significa, tú que estás en el mundo, sube. Haz algo, sin reflexiones, causales o consideraciones legales. Haz un esfuerzo gratis, simplemente por fidelidad a la tradición, a tus antepasados. No preguntes si te ayudará, si generará beneficios, actúa por el acto mismo, por amor a Dios. El segundo relato de la creación habla de un vapor, una especie de niebla que sube de la tierra, como una nube. Es decir, algo debe de haber existido ya, si no, ¿de dónde ese vaporcillo? Simplemente la palabra de Dios, debiera de llover, despierta ya al ser humano. No espero hasta que llueva, me adelanto. Oigo que debiera de llover y algo en mí ya sube. La elevación del vapor es la elevación desde lo concreto hacia regiones cada vez menos concretas. La forma fija y lo que fluye son bastante concretos, mientras que un vaporcillo, una niebla o una nube, casi deja de serlo. Se puede andar a través de la nube, se puede ver a través de ella. La nube es tenue, y Dios en la Biblia siempre habla desde la nube. Pablo, después de su experiencia en Damasco, debe buscar a Ananías, porque ha quedado deslumbrado, ciego. Ananías, en la palabra original hebrea, significa el Señor en la nube. Anán nube, y ya, el Señor. La elevación sucede en la nube. El ser humano va, soltando las cosas concretas del mundo, el éxito, el rendimiento. Está dispuesto a subir, a abandonar lo concreto, sin tener nada concreto en la mano, sin esperar contrapartida. La respuesta que Dios da a Job, le permite ver el sentido de todo, la relación.
En la relación que entablarás, verás el mundo y la vida bajo una perspectiva nueva. Y al final leemos que a Job se le reintegra todo, pero, ahora doblemente. No se le devuelve simplemente lo que tenía, sino el doble. Significa que el consciente y el inconsciente ya no están separados. Mientras que estemos separados del inconsciente, vivimos en la ley, y hacemos lo provechoso, lo que nos gusta, lo que conviene. Hacer algo gratuitamente, por amor a Dios, no es bien visto. ¿Por qué? ¿Para qué sirve? Ese pues es el misterio del relato de Job, como se cuenta en la Cábala. Al final, Job deja de ser enemigo de sí mismo, porque ahora, sus dos lados están unidos. No debemos entenderlo en el sentido de que se incorpore desde el inconsciente, no, Dios mismo nos llama, Dios es el quinto. Ese vaporcillo que sube de la tierra, se escribe en Hebreo 1:4, Ed, Aleph Dalet. Con otras palabras, la quinta esencia está presente. Mediante la respuesta de Dios a Job, algo nuevo entra en el mundo. Job, por tanto, vive en todos los tiempos, porque todo ser humano tiene en primer lugar la experiencia de la ley y luego, como lo dice Pablo, muere la ley y se levanta como persona nueva. Así también muere Job y se levanta nuevo. Y se ha dado cuenta del vapor, de la nube y ha visto su ascenso. El ser humano debe aprender que solo puede vivir con alegría, felicidad y salud si esta quinta parte, esta quinta esencia está presente en su vida. Si es así, sabe actuar y esforzarse, aunque no haya beneficio para él. Y cuando esa forma de hacer se convierte en costumbre actúa, aunque sepa que quizás pueda dañarle. Entonces no solo hace gratuitamente, sino, además, paga. Si estas costumbres entran en la vida del ser humano, así se dice en la tradición, el enemigo ya no está. Tampoco sufre ya enfermedades. El Salvador, se dice, lleva todas las enfermedades y a pesar de todo, es un hombre sano, como leemos en el Nuevo Testamento. Y aunque estuviese enfermo y afligido como está escrito en Isaías 53, no se ve, toda la miseria y toda la fealdad no se expresa en su comportamiento ni en su exterior. Porque está a imagen y semejanza de Dios. Espero que hayan comprendido cuán grandioso es ese acto por amor a la criatura, por amor al mundo, a Dios, también, cuando la respuesta es la ingratitud. La mayoría de la gente piensa, mejor no inmiscuirse, podría ser dañino, pero justamente en ese caso, el acto sería grandioso. Si es bueno para tu nombre, si puedes ganarte una medalla, cierto, entonces actúas. Pero hombre, hazlo de tal forma que, no ganes nada, aunque otro sea galardonado por ello. Ese ser humano está a imagen y semejanza de Dios, y tiene al Salvador dentro de sí. La imagen del ser humano en el espejo de Job. Conocerse en la imagen de Job. Satanás tienta a Abraham. Encerrado en el círculo. El programa de vida. El nombre de Job significa enemigo. Se dice que el ser humano tiene al enemigo siempre a su lado, al enemigo en todos los sentidos. De la misma manera que la muerte es su enemiga y su compañera de viaje. El nombre de Job nos indica pues, reconócete a ti mismo ahí donde tienes tu enemigo al lado. Así, por ejemplo, mi enemigo podría ser aquel que me habla de culpa, o aquel que lucha contra mi felicidad hasta estropearla. Siempre estoy en lucha con el enemigo, alguna vez gana él y en otra ocasión yo. Job, enemigo, es el nombre del ser humano en todos los tiempos. De hecho, no hay ningún otro personaje en la Biblia que viva en todos los tiempos como Job. El ser humano está luchando con el enemigo en todos los tiempos y en todas las circunstancias. Por ejemplo, lucha contra la muerte, quiere aplazarla. Alguna vez habrá que capitular, pero quién sabe, quizás después pueda vencer. Sin embargo, muchos relatos hablan de la victoria sobre la muerte. Y que la muerte será vencida, es una idea que encontramos en la fe en la resurrección, en todos los tiempos y en todas las culturas. La muerte no es una enemiga que vence definitivamente. Y a pesar de todo, existen también relatos del infierno y de una condenación eterna que es aún peor que la muerte misma. No existe ninguna imagen del ser humano que no conozca a este enemigo. Quien niega al enemigo de dentro, no es un ser humano. Como está escrito, es como el diablo que no tiene sombra, quien niega la parte oscura de su existencia. Con Job, desde el principio mismo, se le llama al ser humano con el nombre del enemigo que tiene dentro. Como en el exterior, así en el interior. Tiene disputas en su interior y también en el exterior. Siempre y en todo lugar hay enemigos, en la familia, en la parentela, en la sociedad, disputas con otros países, otras culturas. Y siempre la pregunta, ¿qué hay de verdad? ¿Es aquello que puedo tocar, percibir, comprobar, o es justamente lo invisible, lo oculto? ¿Es la ley o es la fe? La ley natural puede ser medida y calculada, es una base cierta y certera sobre la cual construir puentes y casas. La ley de la gravedad funciona, todo eso está concretamente aquí.
Contrariamente, la Biblia afirma la importancia de la fe, y dice que la ley pasará, que no es permanente. La Biblia y también las escrituras sagradas de otras culturas están llenas de comunicaciones que, concretamente, no pueden haber sido tal cual o no pueden ser. Están basadas en la fe. Entonces, ¿qué hay de verdad? Lo que nos dicen los sentidos, lo concreto, o aquello donde, por ejemplo, ángeles hablan con hombres. Siempre esta disputa, alguna vez vence un lado y otra vez el otro. El libro de Job comienza con un prólogo en el cielo que, por cierto, Goethe ha asumido en su Fausto. Satanás se presenta ante Dios, hablan de Job diciendo, no es de extrañar que sea hombre justo, su vida va bien, está contento. Pero no es su nombre, ¿enemigo? ¿Dónde está su enemigo? No tiene, dice el cielo, por tanto, sé tú su enemigo. Así viene Satanás al ser humano, creando aquello que intranquiliza, que molesta. Según su nombre es el obstaculizador, se pone en medio del camino impidiendo el tránsito. Es decir, planta en el interior del ser humano aquello que le va a molestar. Comienza por quitarle muchas cosas, aporta sufrimientos. No, solo pierde sus rebaños, su casa y toda su riqueza, sino también aquello que es el fruto de su existencia, sus 7 hijos y 3 hijas, entendimiento, tranquilidad y paz. Job está descontento, pero sigue siendo un hombre justo, un tzadik, lo que se expresa en aquel versículo tantas veces citado, el Señor dio, el Señor quitó, alabado sea el nombre del Señor. Con el segundo ataque de Satanás, sin embargo, Job es sacudido en el núcleo mismo de su existencia, enferma, se da asco a sí mismo, el aburrimiento le ataca y siente que la vida tal cual, no tiene sentido. Maldice el día de su nacimiento, diciendo que mejor sería no haber nacido. ¿No tenemos las mismas vivencias que Job? Quizás podríamos llegar a conocernos realmente, si nos preguntáramos dónde encontrar a Job dentro de nosotros. La colaboración de Satanás, la vemos también en otros relatos. Más aún, se dice que algo te falta si Satanás no se te pone enfrente. El ser humano vive justamente porque viene para agredirle, es una provocación tremenda, molesta y no deja que haya paz. Así, también viene como tentador a Jesús y de inmediato le promete todos los reinos del mundo, si se pone a su disposición. En la tradición judía, hay un relato que cuenta los muchos impedimentos que le pone a Abraham en el camino, para que no entregue su hijo Isaac a Dios. No puede ser, argumenta, Dios te ha prometido que tu semilla viva eternamente. ¿Cómo entonces te quita ahora a tu hijo? Pero como Abraham no se deja tentar y prosigue su camino, lo intenta con Isaac, sepárate de tu padre. ¿No ves que quiere matarte? Vaya tontería, corre, él no te retendrá, todo lo contrario, lo que quiere es perderte de vista. Pero también Isaac sigue su camino. Entonces, Satanás se transforma en un torrente. Padre e hijo entran en el agua, casi se ahogan, pero el agua se divide, igual que pasa en la salida de Mizraim. Y como Satanás ve que no tiene éxito con Abraham e Isaac, se dirige a Sara y le dice, ¿sabes que tu marido está a punto de matar a vuestro hijo, que os fue regalado como un milagro? Sara se espanta de tal forma que se muere. Vemos que el papel de Satanás ante el ser humano es muy activo. ¿Por qué lo permite Dios? Ya muy al principio, cuando entra en escena como serpiente y Satanás son vistos como idénticos, basados en sus valores numéricos 358 y 359. Seduce al ser humano, demostrando que solo puede vivir de cierta manera normal. No se te quiere bien, le dice, no se valoran tus puntos de vista, ni tampoco tus sueños e ideales. Libérate, puedes ser libre. Y el ser humano comprende y capitula ante esta razón. Y seguidamente pierde el paraíso. La Biblia sería mucho más atractiva si viniese un ángel y le dijera al ser humano, no lo hagas, ese es un malvado. Pero no hay ni rastro de ángel y en cambio la maldad sí está. Job, quien a pesar de las contrariedades que sufre alaba a Dios, no es recompensado por ello. Ningún aplauso en el cielo por aceptar la voluntad de Dios, no. Dios deja que se le siga molestando. Un Midrash cuenta también de Satanás como obstaculizador, en la revelación en el monte Sinaí. 40 días y 40 noches está Moisés con Dios en el Sinaí y ve ahí lo más profundo, viendo el mundo desde un extremo al otro. Moisés había dicho que volvería al final del tiempo. Se le espera, pero no viene. Entonces Satanás entra en escena diciendo, el final del tiempo ha llegado, y muestra cómo calcularlo, toda una construcción lógica y ciertamente concordante. Lo hace como un círculo que cierra. Porque el círculo es la forma ideal. Es decir, según este cálculo, Moisés debería haber vuelto ya. ¿Te das cuenta ahora? Dice Satanás, que sufres de alucinaciones. Aquel que dice revelar la palabra, es una ficción, no existe. Toma el destino en tus propias manos y vete por ti mismo al país prometido. Y como la Biblia cuenta,
Mientras que Moisés está ausente, el pueblo se rebela ante Aarón, quieren fabricarse un dios que los lleve al país, porque Moisés no regresará. Y surge aquello que se llama becerro. El nombre hebreo es Egel, escrito con las mismas letras que Igur, círculo. Al ser humano le viene el sentimiento, pudo fabricarlo y es exacto. Como la ciencia, que siempre da la impresión de que es exacta, puede ser calculada, promete. Y para el ser humano de nuevo es una catástrofe, porque la palabra se rompe, las tablas se despedazan en infinitas partículas. La unidad se pierde. Satanás quiere convencernos siempre de que todo debe ser concordante. Por ejemplo, si soy justo y piadoso, me va bien. Si soy justo y hago lo mejor que puedo, pero me va mal, entonces hay que decirlo, las cosas de mi vida ni coinciden ni son exactas. Pero quizás justamente entonces lo son. Porque los falsos profetas dicen, si sois buenos, hay recompensa, si sois malos, habrá castigo. El profeta verdadero dice, yo mismo no lo sé, también estoy luchando con Dios, no lo entiendo. Todo está en orden y a pesar de todo, las cosas no van bien, y oro con vosotros. Como Jeremías, que al final del libro de las Lamentaciones llora, no entiendo nada, todo va mal. Y esta, según parece, es la eternidad. Mas tú, Señor, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Lan 5,19. Y así parece ser, porque el otro lado se nos presenta de forma curiosa. El relato de Job puede enseñarnos lo que de verdad existe en el otro lado. Job es muy importante para el ser humano, porque aquí se dice claramente, las cosas no son concordantes, y esa es la imagen verdadera del ser humano. Donde todo es exacto, está Satanás. Una idea totalmente diferente de la que tenemos en mente. Pero, ¿es humana la imagen del ser humano basada en la felicidad y la belleza? La auténtica imagen muestra el sufrimiento. Y a pesar de todo hablo de las alegrías de Job, porque justamente en este libro se nos comunica que la felicidad verdadera es felicidad eterna y que la dicha auténtica es dicha eterna. Supongamos que Job se hubiese negado a seguir el requerimiento de Dios, entonces quizás hubiese seguido viviendo muy bien pero después hubiese llegado a su fin. O supongamos que el ser humano en el paraíso no hubiese seguido el consejo de la serpiente. La historia de vida nunca podría haber comenzado. Sentimos que ya antes de la creación, Dios conoce la historia con la serpiente y sabe que seducirá. Como también sabe que hay momentos en que Satanás no vencerá. Contradicciones y paradojas, frente a frente. De alguna forma no es lo que debiera de haber, no encaja como un asunto bueno. Pero justamente esa parece ser la imagen auténtica del ser humano. La conversación en el cielo con Satanás demuestra que ya desde el más allá, estás destinado a llamarte y a tener estas controversias. A nuestros ojos parece cruel lo que Dios permite. Pero la historia termina muy bien. En una novela, se diría que hay un happy end, final feliz. Job no solo recibe devuelto todo aquello que ha perdido, sino recibe exactamente en doble. Este doble podría significar que el lado de Satanás queda incorporado en Job, antes le faltaba ese lado. La dicha verdadera. Solo Satanás puede entregármela. En el hebreo, esa cosa inconcebible se muestra de manera sorprendente. La palabra Najas, serpiente y Masías, Mesías, tienen el mismo valor numérico. Por tanto, debemos decir, lo que pasó era bueno, aunque costó mucho sufrimiento. Pero ¿por qué sufrimos? De eso yo quisiera hablar con Dios, porque todo el conocimiento terrenal no puede darle una respuesta satisfactoria, toda teoría falla. Parece evidente que aquí se trata de algo que se forma en la vida, por la vida. Como por ejemplo en el Zen, donde el maestro le entrega al alumno una divisa. El alumno calla y la reconoce como su programa de vida. No es posible resolver la contradicción mediante la razón, la vida la resolverá, igual que en el caso de Job. La divisa que se entrega no es una solución que muestre que tú has comprendido, sería un juego. La divisa es para tu vida, tómala en serio, la vida la resolverá. En otras palabras, solo tu relación con la otra persona, con el animal, con el objeto, con el pensamiento resolverá todas las preguntas. Tus reflexiones sobre la divisa tienen relación también. Únete con la divisa, es tu programa de vida. Los maestros de la Biblia, de origen judío-cristiano, también hablan de una especie de divisa, cuando dicen que existe un enigma y es un enigma de vida, tu nombre. A ti se te ha dado un nombre, así te llamas, y este nombre significa algo. Es más, se dice que tu nombre es tu destino, es tu divisa. No puedes explicar tu nombre es tu vida. Dicen los maestros del pasado que puedes averiguar dónde está en la Biblia, con qué tiene relación. Por ejemplo, el nombre de Jonás en hebreo significa paloma. La paloma juega un papel con Noé y representa al Espíritu Santo, etc. ¿Cómo es la vida del profeta Jonás en la Biblia? Es su destino, se dice. En tu caso es tu destino,
porque no se te ha dado el nombre por casualidad. Que la palabra haya sido expresada por el padre, la madre, el abuelo o cualquier otra persona, designa tu destino. Quien lo haya dicho, lo ha hecho como si de un sueño se tratara, aunque haya pensado que estaba despierto. No tenía la intención de decirlo. Se había acordado, en el caso de un niño, que se llamaría así en el caso de una niña, de tal otro nombre. El nombre salió como de un sueño. Y el sueño viene del más allá, es el destino. Así, el nombre de todo ser humano es también Job, enemigo. Tendrás discordancias durante toda tu vida. Satanás, que viene del más allá hacia Job, pertenece al ser humano. Nos engañamos por tanto a nosotros mismos y a los demás, si construimos una imagen de la vida en la que todo es bueno y bonito. La vida real no es tan bonita. Debemos pedir explicaciones de la vida real, sin fantasmagorías. Satanás desplaza la lucha con el enemigo al interior del ser humano. Siempre molesta, pero, podríamos decir, sus molestias son salvadoras. Porque molesta, podemos elevarnos a nuestro real destino. No digo que toda persona tenga que sufrir, algunas veces se sufre de forma diferente de lo que nos imaginamos. También de eso habla el libro de Job. La maldad despierta a los demás mundos. En la raíz del destino. Sufrir en la dicha. La mujer es protegida. Los tres amigos se anuncian como los tres mundos, las tres realidades. Cada una de por sí es una unidad perfecta y, a pesar de todo, están juntas en unidad. Conocemos la dificultad de comprender semejante afirmación de la noción de la Trinidad, la unidad de tres personas, de la cual cada una es una unidad en sí. 4 elementos, 4 fundamentos de la vida, 1 aquí, nuestra presencia terrenal y 3 en el más allá. Aquí la tierra, allá el agua, el fuego y el aire. Los 4 reinos, el reino aquí, en la sabiduría antigua llamado Roma o Edom, y los otros 3, que se llaman, según el Midrash, Babel, Persia Media y el mundo griego. Obviamente se trata de nombres que significan mucho más que lugares geográficos e históricos. El ser humano, realmente, está solo mientras que Satanás no le toque en la raíz misma de su personalidad. Los otros 3 están en otra parte, no tienen relación con los demás mundos. Están desconectados para no perturbarle en la vida diaria. Solo si las cosas se acercan mucho, si tocan la piel por así decir, si todo da asco y si me hundo corporal y espiritualmente, solo entonces los 3 se anuncian. Significa que el ser humano comienza a tener relación con las demás realidades. Las cosas comienzan a ponerse serias, solo así tiene la posibilidad de convertirse en un verdadero ser humano. Antes, Satanás solo estaba mirando, no es nada sorprendente que sea justo, todo va bien, en su mundo nada es discordante, todo está claro y cree que esa sea la vida. ¿Y por qué no sigue todo en esa marcha placentera? No sigue. Su vida sufrirá una revolución. Solo la pregunta de cómo es posible que no te quite el sueño que tantas generaciones hayan desaparecido, sin más. El mundo puede que parezca hermoso y justo, sin la presencia de Satanás. Vemos pues, que la maldad no solo perturba la tranquilidad, sino que también despierta los otros 3 mundos. También es la razón por la cual se considera a un enfermo como un santo. No hace tanto tiempo, una persona con enajenación mental era considerada santa. Cuanto más confusas fueran sus palabras, más importantes serán. Se sentía que el sufrimiento era insoportable, el recipiente se rompió, sus palabras iban más allá de lo comprensible. Se consideraba a una persona así con gran temor. Vemos un solo mundo. Y si no fuese por la calamidad, los 3 amigos no hubiesen acudido a Job. Los 4 juntos, es algo tremendo, son los 4 mundos. Y los 3 comienzan a hablar, a explicar el sentido del sufrimiento. ¿Por qué debo yo sufrir? Dice Job, no he hecho nada malo, es más, veo que el malo no sufre. Y como los 3 comienzan a contestar, el asunto se vuelve cada vez más desagradable, dificultoso, pedante, porque no encuentran la razón, dan vueltos en círculo. Se desarrollan grandiosos pensamientos filosóficos, enlazan con la psicología, la antropología, diríamos hoy en día. Pero lo que uno construye, el otro lo destroza. 3 veces van las explicaciones de los 3 entre ellos y Job, de ida y vuelta. Pero, los 3 mundos no pueden ayudar. Nosotros como unidad de los 4 mundos, tampoco encontramos la respuesta. Hasta que al final acude otro, Eliú, cuyo nombre significa Él es mi Dios. La tradición dice que Eliú es idéntico al hijo de Abraham, a Isaac, porque Isaac es también el hijo que viene cuando ya nadie cree que podía llegar. Lo que decís son tonterías, todo es muy diferente. Quedaríais asombrados, viviríais la sorpresa más grande de vuestra vida, si pudierais ver lo que es la vida verdadera. Y entonces viene esa gran tormenta, y en la tormenta habla Dios. Está como una ofrenda a los 4,
frente a los 4 mundos que fracasan, y ese uno da la respuesta. Ahora, el ser humano con el enemigo dentro, ve también el otro lado. Hay un relato del gran sacerdote, que en la noche anterior al Yom Kippur lee el libro de Job, como preparación al gran momento, en el que está frente a Dios, en el Santo Santísimo. Los sabios que le dejan el libro, introducen, podríamos decir, a Satanás. Queda solo con el sentimiento de que profundamente asentado en la vida existe un enigma, una divisa, que no puede resolver. Luego en el Yom Kippur, el gran sacerdote vive también la experiencia con los 2 machos cabríos, de los cuales uno va al Señor, a Dios, y el otro a Satanás, a Azazel, Levítico 16. Y es la suerte la que decide, no el gran sacerdote, quién va con Dios y quién con Azazel. El gran sacerdote está asombrado y dice, de la lectura del libro de Job y de mi pureza, hubiese deducido que pudiera ver lo que es bueno y lo que es malo, pero ahora entiendo que la suerte decide. Yo no puedo, otro mundo está presente. Viene un hombre del tiempo y se lleva a uno de los machos cabríos consigo, para empujarlo hacia atrás desde una roca alta, y ya en la caída se rompen incontables pedazos. Es el Capricornio, el 10º signo, el último en la serie de 10. Y también es el 10º día, el final del tiempo. El gran sacerdote siente que el destino es determinado en otro lugar. Ahí, donde voy ahora, donde veo la fuente y donde me reconozco a mí mismo, allí es donde decido mi propio destino, sin saber cómo. Lleno de angustia hace ese camino. Lleva la vestimenta del gran sacerdote, como está descrita en el 2º libro de Moisés. Parte de la vestimenta es el cinturón. Y antes de ir al Santo Santísimo, los hombres del mundo atan una cadena dorada a ese cinturón. Porque se dice, que si ahora está allí, delante de Dios, y ve como su destino en realidad es determinado por él mismo, que es literalmente a imagen de Dios, no querrá volver. ¿Qué hay más grandioso y maravilloso que descubrir el sentido de toda la creación? El gran peligro es que no querrá volver. Podría olvidar a este mundo, a esta vida aquí, olvidar que la cosa más pequeña tiene un sentido. Porque el ser humano tiene la posibilidad y la fuerza de anhelar el conocimiento, el entendimiento y con ello, olvidar toda la trivialidad de lo diario aquí. Por ello la cadena dorada, para volver a situarle en el mundo. Porque se dice que ahí morirá, es decir, se quedará para siempre. Pero la estructura del ser humano requiere que vuelva. El mundo le sacará. Por doquier, unir y venir. Cada día del ciclo del año, vuelve, ciertamente diferente, pero vuelve. Y se le regresa al gran sacerdote. Siempre se vive lo mismo, pero en otra fase. Cada año vuelve ese 10º día del 7º mes, pero ha pasado un año. Cada vez que inhalamos y expiramos, somos algo mayores. Y siempre todo el acontecimiento con el gran sacerdote está incluido. El relato de Job en la imagen del sufrimiento termina, como vemos, en una especie de resurrección, con la mayor alegría posible. De la misma manera que toda la Biblia realmente representa una historia trágica que, sin embargo, regresa al gran depósito de la dicha de la resurrección, donde todo se transforma en grandísimo júbilo. El jubileo, en hebreo Yobel, significa que la recompensa está, la cosecha está en el granero. Ya no tienes que temer nada, todo está bien custodiado. El jubileo, el año 50 está, los 7 por 7 han pasado. La grandísima sorpresa es que el ser humano vive la eternidad y ve que Dios y yo no somos extraños. Se descubre en la imagen de Dios, estamos juntos. Al ir me ha tocado y besado, al volver me ha tocado y besado. Job, que tiene al enemigo dentro, es el único personaje de la Biblia, podríamos decir, que llega al lugar donde Dios explica todo, hasta las profundidades más ocultas. Job llega a esa meta, porque aguanta. No significa que haya que sufrir, como en general se entiende el sufrimiento. Si se es feliz y se ve que los demás no lo son, significa sufrir. Se sufre por no ser entendido. Se sufre por la gente que ha muerto en ignorancia y de mala manera. No existe ninguna dicha que no tenga incorporado algún sufrimiento. De un sabio se cuenta que tenía todo, también 7 hijos y 7 hijas, todos con esposos ejemplares y viviendo en armonía. Pero la gente observaba que su cara estaba marcada por la pena. Y se le preguntó, ¿por qué sufres de tal forma? Contestó, porque soy tan feliz, experimento todo el sufrimiento de la humanidad, desde hace miles de años, personas inocentes ejecutadas, amantes separados, justos, calumniados, todo ello y sin que nadie lo haya sabido nunca. Lo aprendo ahora y no puedo soportarlo. Pero tú tienes todo. Sí, ciertamente, contesta el sabio, no tengo nada. Significa que el sufrimiento no es algo que necesariamente deba tocar a uno mismo. Sufrimiento es tener que ver con el mundo y darse cuenta, nada concuerda, nada es como debe de ser. ¿Por qué tuvieron que morir aquellos amantes, que se han encontrado en el pantano, tan bien conservados? Cuando vi la foto en el periódico, estuve dolido durante varios días,
pensando que yo lo hubiera hecho de otra manera, yo los hubiera salvado. Job dentro de nosotros significa que estamos en el mundo y vemos que nada está bien. Pero debiera de estar bien y no terminaré de preguntar hasta que experimente lo concordante, lo justo, la justicia, hasta que Dios hable y yo vea que todo es una dualidad. Todo lo oculto, todo lo no percibido, todo lo no concordante. Ahora que los dos lados están juntos, ahora veo como todo concuerda. Que todo está bien. Quisiera ahora resaltar un punto importante en la historia de Job, la expresión su mujer es protegida. Nunca, se dice, pierde el ser humano a su mujer, es decir, a ese ser de enfrente. Su mundo, el mundo que aparece y él mismo, permanecen. El mundo de aquí, su mujer por así decir, no desaparece. Aunque el más allá vaya aclarándose y se comience a ver el otro lado, no vendrá un mundo nuevo, el mundo que conocemos, queda. Por eso amamos tanto al mundo de aquí y nos agarramos a él. Ningún momento de la vida en este mundo se pierde, la mujer es protegida. Hemos visto, sobre la base del relato de Job, que puede perfilarse una imagen del ser humano que tiene sentido y que muestra muchos aspectos. Creo que así podría juntarse el mito con el conocimiento. Salud y creación. Elementos de destrucción. Infelicidad por causa de la filosofía. Raíces de la maldad. Job vive como hemos visto, en todos los tiempos. Significa, en todas las maneras de experimentar el tiempo. Para la lectura de la Biblia, la tradición ha acuñado una frase importante. No hay antes ni después en la Biblia. Significa que la vivencia del tiempo no es causal y, por tanto, Job está presente siempre. El enemigo en el interior, las controversias entre el bien y el mal, toda esta lucha sucede dentro del ser humano. Por ejemplo, que exista lo inmensurable, intranquiliza a una persona con una imagen científica del mundo. Y basado en su unilateralidad intentará medir también lo inmensurable. Ante la imposibilidad de abarcarlo, lo excluye de su vida y se convertirá en imagen enemiga. Quien se atreve a hablar del asunto, atrae el odio, de la misma manera que el ateo muchas veces odia a toda religiosidad. No se aguanta la confrontación constante en el interior, en el momento en que se cree que algo concuerda, que está bien, viene enseguida la parte opuesta y dice, como tú lo crees, no es correcto. Si se acepta esta opinión, se anuncia de nuevo la primera parte y molesta por su presencia. Esta contradicción es la señal del ser humano en imagen de Job. ¿Y qué significan las conversaciones de Job con sus tres amigos? El ser humano conoce la realidad de tiempo y espacio y todo lo que se puede introducir en ella, pero seguidamente topa con un límite, donde existe la nada. Y en la nada o en el más allá de la nada, según existen otros tres mundos, como señala la tradición. Unidos al mundo de tiempo y espacio, son cuatro mundos. De la misma manera que la filosofía de la antigüedad también habla de los cuatro elementos. Significa que existen tres mundos que no tienen ni tiempo ni espacio, de la forma en que nosotros los experimentamos y medimos. La tradición conoce sus nombres. En primer lugar, el mundo de Yetzirah de la formación. De ahí llega la forma. Es el mundo de aquello que Goethe ha llamado la flor primordial, el mundo de la flor primordial, del pez primordial, el mundo de las formas primordiales. Quisiera en este lugar señalar el libro de Edgar Dacke La forma primordial, que trata el mismo tema de manera diferente y con ello completa sorprendentemente la imagen de la tradición. Es imposible encontrar a la flor primordial en nuestro mundo, e igualmente imposible es encontrar el paraíso en esta tierra. Pero está dentro del ser humano y en el mundo. Quien supone que tiene que buscarlo en algún lugar en el desierto de Irak, está preso en una forma de búsqueda enteramente equivocada. Para entrar en el mundo, en el Olam Yetzirah, hay que atravesar un umbral que quizás se atraviesa fácilmente en la muerte, pero nunca, como se dice, puede hacerse desde la oscuridad causada por el envoltorio, el cuerpo. El cuerpo terrenal oscurece la visión, pero tiene su sentido. Yo mismo es ese envoltorio. El primero de los tres amigos es el mundo Yetzirah, el segundo el mundo Beria, el mundo de la creación, la intención de sacar algo del mundo de la nada. La creación en este sentido es esperar lo imposible. Por ello, como cuentan los relatos y los mitos, los ángeles dicen, es imposible, no puede ser. Si vas a crear al ser humano, destruirá el mundo. Pero Dios lo hace a pesar de todo, y los ángeles que se oponen son llamados ángeles caídos, porque no son capaces de esperar lo imposible. Por ello, en hebreo, la palabra salud y la palabra creación, Beria, son prácticamente idénticas. Sanar significa ser capaz de provocar el cambio en una situación desesperada, inútil desde el punto de vista médico. En consecuencia, todo acto de sanar es visto como una creación del enfermo o de aquel que habla con él. Es decir, un acto creativo. Se trata del sentimiento. Nada tiene valor ni sentido, si por mí y de mí no se produce algo que antes no estaba.
Cada persona quisiera por tanto ser la única reconocida única y es así en todos los sentidos. El otro molesta. En el acto de sanar, la oposición es muy fuerte. Estar sano y sanar tiene que ver con el mundo de Berea, ahí donde existe la intención de Dios de no quedarse solo, de crear algo de la nada. El tercer amigo corresponde al mundo Atzilut. Etzel significa en la sombra, al lado de, tan cerca como la sombra. Ese mundo está en la sombra, es una dimensión menor, como la sombra duodimensional, de un cuerpo tridimensional. El mundo Atzilut, ¿en la sombra de quién? Los cuatro mundos, Job y sus tres amigos, los cuatro elementos. Los cuatro reinos están siempre frente a otra entidad, que, por su presencia continuada, es un auténtico escándalo. Existe una pregunta importante, para ti, ¿es Dios un escándalo? ¿Intentas comportarte con medida por miedo de que en un momento determinado pudiera ser de importancia? Porque podría enfadarse en algún momento, además es caprichoso, no dice lo que piensa. Y tampoco sé lo que quiere de mí. ¿Cómo vivir bajo semejantes condiciones? ¿Existe un Salvador o es solo imaginación? Dios como el uno, el único, está enfrente de los cuatro. Job lucha con Dios, ¿qué quiere de mí? ¿Acaso he pedido estar aquí? Se me ha empujado a esta vida, sin que yo lo haya querido. Quisiera vivir en paz, o mejor aún, dejar de existir. ¿Para qué el nacimiento? Son justamente estas preguntas formuladas al que está enfrente, las que configuran la imagen del ser humano en el espejo de Job. Job y sus amigos, los cuatro, no llegan a ninguna conclusión. Sus conversaciones son difíciles de entender, llenas de imágenes y símbolos importantes y no importantes, son difíciles de leer ya en hebreo, y más difíciles son de traducir. Pueden traducirse, ciertamente, pero la posibilidad de comprensión es escasa. De alguna manera, las palabras no son adecuadas para expresar lo que se quiere decir. Las quejas sobre el destino son en realidad quejas sobre el lenguaje, sobre las expresiones, sobre cómo expresarse. En realidad, no puede expresarse porque lo otro no cabe en las palabras. El nombre de Dios no puede ser expresado, porque Dios no cabe en la palabra. Es ese que está enfrente, y Job le toma muy en serio. ¿Qué es concretamente lo que determina mi destino, en el que reconozco ciertas leyes, pero donde siempre estoy topando con excepciones, con consecuencias que no hubiera ni imaginado? Y se siente que no es nada satisfactorio que el mundo haya sido creado mediante el árbol del conocimiento, que convierte al ser humano en un ser mortal. ¿Por qué crear el árbol en primer lugar y luego prohibirme tomar su fruto? ¿Y mandarme la serpiente que aumente mi apetito por su fruto? Todo parece ser un capricho y soy incapaz de comprenderlo. Y en el mundo Atzilut estoy muy cerca de aquel, del Creador, con mi tercer amigo estoy topando con él. Y realmente soy igual de caprichoso y destructivo y me causa placer serlo. Somos destructivos ya por el hecho de existir y de destruir constantemente a otros seres vivos. Pero nunca has preguntado la causa, porque no podrías aguantarla. Y tampoco puede el otro tener el mismo amigo que tú tienes. En realidad, te agrada oír que alguien, que en algún momento te ha molestado, vaya mal. El ser humano tiene el pensamiento destructivo dentro de sí. No se gusta a sí mismo en este aspecto, es un escándalo para sí mismo, como Dios también le es un escándalo. Lo incomprensible es que las personas de alrededor, sean siempre enemigos potenciales o competidores y no se sabe por qué es así. Si el otro quiere comprenderme debe renunciar a mucho, y si yo quiero entenderle, debo renunciar a otro tanto. Y también la pregunta, ¿por qué esa multitud de personas y que cada cual piense e imagine cosas diferentes? ¿Por qué el otro es tan tremendamente diferente? En el mundo Atzilut, en el mundo más cercano a Dios, el ser humano es más parecido a Dios que en ningún otro medio y, justamente en ese nivel, las demás personas le son del todo insoportables. Es el tercer amigo, aquel del mundo Atzilut, que le causa la mayor de las molestias. Recorre, podría decirse, el camino más largo con Job, molestando como ningún otro, porque continuamente le da la razón y, a pesar de todo, no puede o no quiere contestar porque no se atreve. Ser caprichoso podría tener un sentido, dice, que ni tú ni yo conocemos, pero supongamos que tiene sentido. El mundo, que es una construcción tan maravillosa, ¿cómo podría no tener sentido? El enfado de Job aumenta, semejante vida no la quiero, gracias. ¿Qué sentido puede tener contemplar cómo a los demás les va bien, mientras que a mí me va mal? Vosotros lo tenéis fácil, estáis sanos y yo estoy enfermo. Quisiera escuchar vuestras palabras, si también os fuese mal. Quisiera que tuvierais el mismo destino que yo. Job sigue en la oposición. Está muy bien todo lo que decís, pero no sois de ayuda. Entiendo menos que antes. Ahora que me habéis revuelto de tal forma, ya nada concuerda. Con vuestras filosofías, me habéis hecho más infeliz aún. Todo es más penoso, ahora.
En un relato antiguo se dice que ahora, al finalizar las conversaciones con los tres amigos, salen a la luz los rasgos del ser humano. Exterioriza lo que experimenta y aguanta. Si mediante su razón y sus sentimientos y todas las experiencias habidas, tiene estos argumentos consigo mismo. Ve su retrato, los rasgos de su cara, su forma de comportarse. En realidad, en estas conversaciones se concreta todo aquello que constantemente arrinconamos. Al mismo tiempo, sin embargo, nos revelamos como Job, porque no hay nada permanente. Porque las decepciones y las incomprensiones. ¿Quién ha hecho que en todo momento haya algo que moleste? El sabio que reflexiona y que encuentra las palabras, desespera. Porque las palabras crean vida y, como consecuencia, le rodean de oscuridades. Por ello, se dice que cuanta más sabiduría, más sufrimiento. Quizás comprendamos ahora por qué las conversaciones necesariamente tengan que terminar en un callejón sin salida. El relato primordial con Satanás, que se queja en el cielo, no ha sido tomado en consideración. Porque Satanás, que en principio no ve con buenos ojos la existencia del ser humano, le quita todo, más aunque como serpiente le entrega a la muerte, ha tomado asiento dentro de él, de hecho, es su otro lado. Las conversaciones entre los amigos y Job son infructuosas porque dejan de lado a Satanás. El ser humano olvida que la maldad, que no ve bien que esté aquí, de hecho, es humana. Según la tradición, Satanás ha dormido con Eva y llegó Caín, el hijo malo que mata al hijo bueno, Abel. La palabra Caín tiene su raíz en come, comprar, me he esforzado y como consecuencia, he recibido el hijo. Pero el auténtico hijo es un regalo. El ser humano olvida que todo ello se despliega en su interior y que él mismo es la causa de su muerte y de la muerte en general. Desde hace miles de años se están contando estos relatos, de manera que desde el principio se sabe que la maldad eres tú mismo, como igualmente, la bondad. La maldad no está solo en el exterior. Si una persona no te acepta, significa que tú no te aceptas, y ese hecho se refleja en los demás. Al final de la conversación viene Liu y dice, todos vosotros y yo también, solo hablamos. Pero se trata de otra cosa. De hecho, prepara al ser humano para algo rompedor, que de pronto se da cuenta de que Satanás es un lado de él mismo. Job significa que yo estoy y él está. El enemigo está dentro, y la maldad no es algo que deba conquistarse fuera. Como los cuatro lo hicieron en sus conversaciones. Y ahora la pregunta, ¿qué es el pecado? ¿Qué es una buena obra? ¿Por qué será que no se confía en mí, que no soy aquel que podría haber sido? La envidia de los ángeles caídos. El monólogo con Dios. El alimento como unificación. Del enemigo al amado. Como hemos visto, el ser humano experimenta lo destructivo dentro de sí. Ya en su vida produce la muerte. Queda dicho que comienza a morir en el momento en que se le da la posibilidad de ser fértil. Lo vemos en la naturaleza, que ciertas plantas o animales mueren cuando han cumplido su deber de reproducción. Ese lado destructivo en el ser humano existe, porque se ha introducido una especie de veneno en él que provoca su muerte, lenta pero segura. En los relatos antiguos se habla también de suicidio, pero muy negativamente porque usa la razón. Mientras que la verdad es que toda persona, sin ser consciente de ello, atrae irremediablemente su muerte. La razón se opone e intenta impedir la muerte por medio de médicos y medicamentos. En el fondo es la serpiente la que atrae la muerte sobre el ser humano, hablándole con la razón, fíjate, cuán hermoso es el fruto de ese árbol. Pero él tiene celos. No quiere que lo tomes. Y ciertamente, toda persona conoce muy bien esos celos y esa envidia. ¿Tú acaso estás dispuesto a entregarte a ti y a todo lo que tienes? La serpiente representa la exigencia de la razón y la consecuencia es la muerte. Desde este argumento se rechaza el suicidio. En realidad, es la serpiente quien te entrega a la muerte. ¿Quién es la serpiente? Es Satanás, que quiere impedir la llegada del ser humano, porque él quiere ser. Los ángeles quieren ser, dicen que no son capaces de hacer lo malo. Y comienzan a enfadarse porque llega otro ser, que Dios le ama porque no puede nada, porque está abandonado y solo, perdido en un mundo inferior. El ángel caído dentro de nosotros es aquel lado destructivo que envidia nuestra vida, que pregunta para qué existimos. Y que, si vivimos, ¿qué hay después? Quizás quisiéramos ser Dios, capaces de crear como Él. Quizás somos Dios. La pregunta persiste, ¿quién es Dios? Y luego, simplemente la duda sobre su existencia. ¿Quién dice que yo no lo sea? No soy capaz de sentirlo todo, percibirlo, porque puede haber algo que yo no conozca. Quizás Dios esté representado aquí, a través de todos, a través de cada uno a su manera. Tú eres semejante a Dios, está dicho, estás hecho a su imagen. El ser humano tiene esa cosa curiosa, que acepta gustosamente algo del más allá. Comienza la conversación con Dios. Del ser humano se requiere que pregunte, ¿quién es Dios?
y no que deje de preguntar por puro respeto. Amarle significa querer conocerle, como él también quisiera conocerte a ti. Pero quien piense que él es un ser caprichoso y curioso, no tiene anhelo de conocerle más a fondo, significa que reniega de su existencia. Así, Dios irrumpe en la tormenta. En la imagen de la tormenta se muestra la conmoción más profunda del ser humano. Exteriormente, quizás esté muy tranquilo, pero interiormente está revuelto, de modo que no se atreve a seguir el hilo de esta pregunta central y averiguar de dónde viene, de qué lugar. Y en la primera conversación con Dios, es justamente eso lo que le dice a Job: en realidad, no te atreves a formular lo más decisivo y, por ello, yo te lo digo, conoces ya a esos 4, tú y tus 3 amigos, si has visto que también existe el yo, pero realmente, tu pregunta fundamental es esta: ¿por qué existe ese Dios enfrente? ¿Para qué sirve en el conjunto de las cosas? O, con otras palabras, ¿por qué no soy yo, de ser necesario? Y si no fuese posible, ¿para qué todo el juego que he sufrido y que sigo sufriendo? Dios le contesta a Job: tú has tenido alegrías en la vida, cuando las cosas te han ido bien. Y has arrinconado el pensamiento de que también te pudiera ir mal, que de hecho a otros no les va nada bien. Te estás preguntando por qué. En todo caso, debe de haber maldades en el mundo. Porque solo en ellas puedes tú apreciar tu bienestar. La maldad existe para que puedas rechazarla. Se cuenta de un hombre que abandona su hermoso palacio y que va de viaje. Ve las chozas de los pobres y sus miserias, ve a ancianos achacosos y a niños hambrientos. Su alegría va en aumento porque sabe: pronto estaré de nuevo en casa y ahí está todo bien y hay abundancia de todo. Significa que solo puede valorar sus posesiones si tiene la posibilidad de comparar. Pero quizás tú no quieres comparar. Quizás quieres vivir como Dios y ordenar todo según tu capricho. Si yo hago el mal, responde Job, hago lo mismo que tú haces. Tú eres el responsable de todo, tú conduces al mundo. Tú lo tienes fácil. La conversación de Dios con Job se desarrolla en el sentido de que Job comienza a comprender la fundamental importancia de la alegría en el reencuentro, viniendo de la nada. Job vive, ahí en el más allá, la historia de la creación y siente la alegría del encuentro, porque también existe la posibilidad de perderse. Siente la alegría del acercamiento que culmina en la apoteosis de la reunificación. El fruto de la vida es consecuencia, únicamente, de la reunificación. Por ello, volver a la unidad del ser es más importante que permanecer en ella. Y cuando Dios le pregunta a Job, ¿quién es aquel que da el alimento a todo ser vivo, desde los grandes peces en el mar hasta los seres más pequeños? Comprendemos ahora que el alimento significa unificación. Job aprende que el alimento que comemos alegra, como una mujer, que es tomada. Lo que antes le parecía cruel, lo ve ahora en un contexto enteramente nuevo, ve el temblor de aquel que es tomado, del animal, que es tomado para el sacrificio. No comprendía que el animal está en camino hacia el ser humano y que experimenta la unión al ser comido. Si aquel que lo come dice, me gusta todo lo que vivo, significa que en el camino hay una constante unificación, lo masculino y lo femenino se encuentran. Tú piensas que la naturaleza es cruel porque un animal se come al otro. Lo dices así porque has tomado del árbol del conocimiento y porque quieres medirlo todo con tus medidas. Todo en la naturaleza, las formas, los colores están para tomar y ser tomados, y sienten placer al hacerlo. En mi imagen, tú mismo experimentas ahora cuál es el sentido de mi creación. He creado los animales porque el ser humano está solo y porque necesita una ayuda enfrente, es ser querido. Génesis 2,18. ¿Qué es exactamente ayuda? Ves un camino en el que es necesario que comas, en el cual tú comes o tú eres comido. Necesitas el camino y, mientras andas, sucede. El mito cuenta también de Cronos que devora a sus hijos. Ese es el camino. Las estrellas enseñan el camino. Y tú, ser humano, también estás ahí donde conoces el ser permanente. Y porque conoces el ser, te vuelves crítico, dejas de entender a Dios, tienes celos de aquel que está en el camino, en el devenir. De la misma manera que los ángeles caídos están celosos del ser humano, porque tiene el devenir, porque podrá subir desde la tierra hasta el cielo. No es el regalo mayor que puedo dar, dice Dios, que sacrifique mi paz para que el devenir pueda hacerse realidad. En el Midrash de Job y en el Zohar se sigue contando o soñando sobre esta conversación de Dios con Job. El ser humano aparece ahí en su estado divino, en su ser permanente y no comprende el devenir que sucede en su propio cuerpo. El ir y venir. El ir es, siempre de nuevo, unificación y el venir es soltarse de la unidad, para comenzar una vía nueva hacia la unificación. Por este motivo, las generaciones de las plantas, de los animales y de los seres humanos vienen y van constantemente. El ser humano que vive y que tiene la unidad, comprende ahora el significado del abandono de la unidad por Dios. Es su sacrificio.
Job reconoce que es la quinta esencia del principio de su conversación con Dios, y que su crítica de Dios realmente cae sobre sí mismo. No soporta que se le quite la paz que significa vivir en unidad, para hacer el camino de la reunificación. No experimenta otra cosa distinta de lo que Dios experimenta al hacer la creación. Él abandona la paz de la unidad, la sacrifica por amor al mundo. Y aquello que se llama Satanás, estando con Dios, ¿no quiere impedir el camino desde el principio mismo? Yo le quitaré la paz, dice Satanás, y entonces todo llegará a su fin. Pero Job aguanta, aunque a veces vacila, maldice y reniega, hasta que aprende al final que está viviendo aquello que Dios vive, al abandonar su unidad por amor al ser humano, entregarse para que el otro pueda ser. Así, en este primer tramo de la conversación de Dios con Job, se le aclara a Job la importancia del camino. Conocemos esta expresión también del Nuevo Testamento, ahí donde Jesús dice de sí mismo, yo soy el camino, y la verdad y la vida, Juan 14,6. Significa que este camino se despliega ante el ser humano siempre, también en el sufrimiento, y justamente allí, en el sufrimiento, está en imagen de Dios, allí se manifiesta la realización del camino. Y Job comprende que el sufrimiento en realidad debe ser motivo de orgullo, del sentimiento de ser escogido. Porque en el sufrimiento se realiza la semejanza con Dios. Lo mismo que tú pensabas de mí, dice Dios, que sea un amo caprichoso lleno de arbitrariedades, en cuyo poder está todo, puedes verlo ahora en tu propia vida y donde en la creación, al principio, no reconocías ni la naturaleza ni los animales. Solo cuando te quitaba algo a ti, un lado, cela, siempre traducido como costilla, para luego, cerrar el lugar con carne, solo entonces te vino la ayuda enfrente, ese ser que negó. Y aquello que está enfrente y a estas controversias te aportan el camino. Porque la mujer enfrente, es también un camino hacia la unión. Y es un camino lleno de sufrimiento, no se te entiende por qué la unión está rota, porque yo te he quitado lo que te pertenece. El final del camino es que serás de nuevo una unidad con esta mujer. Mujer en el sentido de aquello que se manifiesta aquí, y hombre y lo masculino significan aquello que está oculto. Que no puede ni manifestarse ni expresarse porque está en el interior. Lo masculino no tiene ningún lenguaje para anunciarse, lo femenino tiene el lenguaje, tiene la palabra. Quizás lo masculino esté sufriendo por no poder expresarse. Se trata de la reunificación no solo del hombre y de la mujer, sino de toda oposición. La oposición se creó para que pudiera darse el camino. De la misma forma que vives la unión con tu mujer con alegría, así vivirás ahora el camino en general como alegría, y comprenderás de qué se trata. Y al final, como sabemos, Job recibe todo devuelto doblemente. Ahora entendemos el significado de ese duplicado. Creemos que somos completos percibiendo un solo lado. Y únicamente el otro lado puede completarnos de verdad. Tampoco se puede ser feliz conociendo un solo lado. Lo que Satanás, el obstaculizador, hace, es llamar tu atención sobre el camino. Lo mismo que hace la serpiente al acudir al ser humano y al hablar con la mujer, allí comienza el camino. La expulsión del paraíso es, por así decir, el aguijón que da comienzo al camino, el cual está lleno de malentendidos hasta el regreso, hasta que se recibe todo devuelto. El lado que ha desaparecido en el tiempo, reaparece. No solo los muertos se levantan de las tumbas, todo lo que has vivido en el tiempo y que el tiempo se ha tragado, vuelve y está de nuevo contigo. Job se convierte en un hombre completo cuando aprende que todo lo que le hacía sufrir, pronto tiene otro lado, y se presenta doble. Y porque ese real presentimiento ha vivido en él desde siempre, es por lo que ha tenido la fuerza de rebelarse. La naturaleza, los animales no son rebeldes. La naturaleza no peca, el ser humano peca para que surja el sentimiento de sublevación. Como se muestra en las conversaciones de Job con sus amigos y luego con Dios. En realidad, es una provocación, una invitación al baile, podríamos decir. Todo lo que tiene mal aspecto en la vida, es solo el grito de Job, no soporto lo que me pasa. Toda agresión en el ser humano es un grito, es insoportable, no aguanto mi destino. No veo futuro. Toda enfermedad es ese grito de Job, no lo entiendo. Pero bien entendido, es la rebelión lo que le lleva a la conversación, aunque perciba esta rebelión como algo negativo porque nadie puede ser feliz sufriendo agresiones. Todo lo contrario, es la infelicidad total. No entiende que aprender a conocer esa dualidad es una especie de condición. Que sufre el sacrificio de Dios y que solo así estará a imagen de Dios. El ser humano, en la imagen de Job, experimenta en lo sucesivo que es verdaderamente divino, que es como Dios, que ha subido a Dios y que se ve enfrente de él, pero ya no como enemigo, sino como amado. Por esta razón, se le llama a Job también hijo de David, porque el nombre de David, Dud, significa amado. El hijo de David es aquel que está al final del camino. Ahí el ser humano se da cuenta de que es falsa modestia pensar que soy poca cosa.
Dios es el todo. Porque con ello niega su propia unidad. Unidad como, Dios es uno. El árbol de la vida es el árbol del ser y del devenir. Como et prio se pri, Génesis 1,11, es el árbol que es fruto y hace fruto, es decir, el fruto ya está y al mismo tiempo se hace, está madurando. Pero el ser humano toma el fruto del árbol del conocimiento, del et fosse pri, Génesis 1,12, del árbol que solo hace fruto, es decir, solo quiere saber del devenir. La conversación con Satanás, con la serpiente, es la invitación al camino, que se convertirá en un camino y es el devenir. Al andar ves que te estás acercando, de pronto ves el sentido del todo. En el relato de Job, aprendemos cómo recuperar de nuevo el todo. Se ve enfrente de Dios y enfrente de Satanás, el enemigo, y ve que en sus raíces son una unidad, que es él mismo, aprende a conocer la unidad. Yo creo que el camino de Job corresponde también a la vía dolorosa del cristianismo. Es el camino de sufrimiento de Jesús, un camino de dolores, de ofensas, de flagelaciones, de la caída y del levantamiento. Y al final del camino está la salvación, viviendo la tormenta y diciendo, ¿no puede pasar este cáliz? Porque me has abandonado. Es el camino del ser humano y creo que usamos medidas equivocadas, cuando decimos que no debe ser así, que debemos cambiarlo. En este camino solo podemos ser compañeros, en el sentido de que cada uno junte su vida con la vida del otro. Este camino conlleva mucho sufrimiento y mucha inseguridad. Pero quizás significa estar en imagen de Dios. Decir que es el camino de Jesús y que por tanto nos ha salvado, es demasiado fácil. Se olvida la compasión, que somos sus compañeros de camino, como Él es compañero nuestro. No se trata de un asunto histórico, se trata del ser y del devenir en unidad. El árbol de la vida es el ser y el devenir. Tener la seguridad de que pertenezco al Padre en el ser y estoy en el camino, y que los dos lados, de hecho, son una unidad. Un aspecto del camino es que veamos siempre una especie de pánico final. El Antiguo Testamento termina con el hundimiento del templo y en el Nuevo Testamento es el pánico del abandono, del que hemos hablado ya. El camino del ser humano tiene también ese umbral hacia la muerte, hacia la nada, el umbral en el pánico del abandono, de no ser entendido. En ese momento cada uno está solo, y solo así a imagen de Dios. De la misma forma que Job al final, está solo frente a Dios. Es un aspecto del relato de Job que debemos comprender, para no caer en utopías y creer que tenemos la solución, si nos imaginamos alguna cosa satisfactoria.